Mi nombre es Sofía Stirling, soy veterinaria, pero prácticamente creo que ya me olvidé de la veterinaria. He dedicado gran parte de mi carrera en investigación en estudiar los sistemas lecheros en su conjunto como una disciplina en sí de sistemas. Soy discípula de Santiago Fariña, muchos de ustedes lo conocerán, empecé trabajando con él. Y bueno, si uno estudia el sistema lechero en su conjunto, tiene que mirar todas las dimensiones, la dimensión productiva, la dimensión económica y por supuesto que también la dimensión ambiental. Así que bueno, si hablamos de ambiente, si hablamos de lechería, en la agenda está y cada vez más hablar del nitrógeno y empezar a entender qué es eso del nitrógeno, por qué es tan importante y cómo nos afecta a nosotros en Uruguay y en nuestros sistemas de producción de leche. Me toca presentar a mí, pero formo parte de un equipo de trabajo. Con Fernando, trabajamos con Fernando Latanzi, Agustín Núñez y Valentina Rubio, investigadores de suelo de Iña Lastanzuela. Hacemos un equipo multidisciplinario y además intervienen otros investigadores. Instituciones también como el INALE, Facultad de Agronomía y últimamente estamos haciendo colaboración con CONAPROLE para entre todos empezar a entender esta temática. Voy a tocar 4 puntos a lo largo de la presentación, que bueno, en primer lugar voy a estar hablando de generalidades del nitrógeno en sistemas lecheros. Me parece importante introducir el tema, bien, o sea, como para que todos tengamos el mismo punto de partida. Después voy a hablar de balance predial de nitrógeno, qué es el balance predial y cómo está la lechería uruguaya en términos de nitrógeno, cómo estamos y qué pasa si intensificamos. Después vamos a estar hablando de las pérdidas de nitrógeno al medio ambiente y qué impactos tienen. Y por último voy a hacer un cierre con implicancias prácticas, mensajes que ustedes se puedan llevar a su predio o a los asesores, a los productores que asesoran para aplicar este tema. Para empezar con la primera parte, bueno, un sistema lechero es complejo y ustedes lo saben mejor que yo. Los esquemas que hay por ahí de ciclos de nitrógeno, y más si uno toma un esquema, por ejemplo, de Nueva Zelanda, es mucho más simple, la vaca está en un regras perenne y el nitrógeno como que parece que cicla más fácil. El sistema lechero en Uruguay va a tener una parte destinada a infraestructura, con una zona de encierro, comederos, que va a ser variable según el sistema productivo. Vamos a tener una plataforma de ordeñe donde están las pasturas, perdón si los que están ahí no ven, donde están las pasturas, que pueden ser gramíneas, leguminosas, diferentes tipos de forrajes. Y por otro lado vamos a tener una fracción anual de la rotación donde se va a cortar con un barbecho, vamos a tener un verdeo y también cultivo. Por ahí alguno dice, mi sistema no es así, pero digo, intentamos representarlo en su complejidad. Y además, para sumar, el tambo tiene el animal, ¿no? Que ahora van a ver por qué lo pongo ahí arriba. La vaca es la que va a determinar ese flujo de nitrógeno en el sistema. Es lo que llamamos el compartimento trófico superior de la cadena y va a ser muy importante en todo esto de lo que es el nitrógeno. En un sistema lechero entra nitrógeno por diferentes fuentes, a través de diferentes vías. Lo más natural, si se quiere, es la fijación biológica de nitrógeno por parte de las leguminosas, las bacterias del suelo, la deposición atmosférica, el nitrógeno que cae en la lluvia, pero el sistema lechero está, digamos, alterado por nosotros y va a entrar nitrógeno por lo que compramos a través de los suplementos, fertilizantes, reservas, suplementos concentrados y reservas, y por supuesto a través del nitrógeno sintético que se compra como fertilizante, por ejemplo, urea. Que además, una vez que ingresa, no ingresa al todo, se va a distribuir en el predio de forma diferente. Por ejemplo, el fertilizante a las gramíneas o a los cultivos, y el suplemento va a ir a la vaca. Y por otro lado tenemos las salidas de nitrógeno, que en un sistema lechero es el nitrógeno que sale en esa leche que se vende, y en peso vivo que llamamos ese ganado también que sale como refugo o de otra forma. Hasta ahí estaba simple, creo que todos seguimos bien. Pero bueno, el nitrógeno, como saben, es muy lábil, circula y va cambiando y va pasando, se trasloca de un lugar a otro. Y la vaca, bueno, va a comer nitrógeno del suplemento, nitrógeno de la pastura cuando va a pasturar de forma directa y va a ingerir nitrógeno también de esas reservas que le vamos a dar de, ya sea, por ejemplo, un cultivo de verano, silaje de maíz,
o reservas de pasturas, que a su vez se trasladan a otro lugar del predio, se almacenan y se dan en un comedero o zona de encierre. Todo el nitrógeno que la vaca consume, de todo lo que consume, una parte lo va a destinar a mantenimiento, a sus funciones o a gestación, crecimiento. El resto, una parte va a ser, se va a ir en forma de producto, y el resto, que después vamos a ver, vamos a ponerle un número a eso, cuánto es eso, se excreta en forma de orina y heces, en lo que yo voy a estar llamando de ahora en adelante excretas. Bien, que a su vez la vaca está ahí arriba, o sea, la vaca se va a estar moviendo en el predio y se va a estar distribuyendo ese nitrógeno en forma de excretas por todo el predio. Y bueno, lo siguiente que muchos de ustedes por ahí no ven, porque los que están atrás veo que no se ve muy bien la pantalla, es el suelo. Porque no lo vean, no es que no sea importante, está ahí abajo, que bueno, allá está Agustín Núñez, que él es el especialista que trabaja con nosotros en suelo y en entender todos estos flujos. El nitrógeno también, una vez que está en el suelo, tiene un flujo a través de las bacterias del suelo, va a pasar en diferentes formas químicas, y el que nos interesa particularmente es el nitrato, ese nitrógeno inorgánico, que la planta lo puede aprovechar, pero que si la planta no lo aprovecha y se dan las condiciones, se puede perder al medio ambiente en diferentes formas. Por otro lado tenemos, y termino con este esquema, las pérdidas que se producen. Todo ese nitrógeno que no usa el animal y que no se convierte en producto, sobra, queda en el sistema. Y si no se utiliza y las condiciones se dan, se puede perder al medio ambiente. A través de diferentes vías. La erosión, a través de las pérdidas por lixiviación de nitratos, es el nitrógeno que se lava a las aguas profundas, a la napa, y por pérdidas gaseosas, volatilización y denitrificación. Ahora les voy a mostrar un poquito más de esto. Para simplificar y de ahora en adelante les voy a mostrar este esquema. Nosotros conceptualmente entendemos el sistema lechero como un sistema al final de 4 compartimentos, con el animal en el compartimento trófico superior, las excretas como un compartimento en sí, el suelo y la planta. Todos estos compartimentos están interrelacionados, el nitrógeno va a ir de uno a otro. Tenemos, como les dije, les mostré recién, entradas de nitrógeno en amarillo que van a entrar a diferentes niveles. Va a ingresar de afuera a la vaca o al suelo en forma de fertilizante. Salidas de nitrógeno, en este caso en el tambo principalmente a través de productos del animal. Y en rojo es el excedente de nitrógeno, nitrógeno que no se convierte en producto, que queda en el sistema y que es susceptible a perderse al medio ambiente. Ahora bien, uno dice, bueno, se pierde el nitrógeno, lo usamos para producir, el que se puede perder al medio ambiente. ¿Qué impacto tiene ese nitrógeno en el medio ambiente? ¿Por qué nos interesa particularmente? Esas 3 pérdidas que le mostraba, en cuanto a las pérdidas por lixiviación, el lavado de nitrógeno a los cursos de agua profundos, producen eso, la contaminación de las aguas por un proceso de eutrofización. Entonces es algo que nos afecta directamente como ciudadanos, como en nuestra comunidad, porque va a contaminar el agua dulce que usamos para consumo. Así que afecta directamente a la salud humana y tiene un impacto local. Quizás es más, uno tiene más en la cabeza eutrofización y contaminación de los cursos de agua superficiales, que eso también ocurre, pero particularmente nos interesa mirar esto, que es el caso, por ejemplo, de países como Nueva Zelanda, que bueno, ya tienen el diagnóstico de que la lechería ha generado altas concentraciones de nitratos en el agua dulce y les afecta directamente. Las pérdidas por volatilización de amoníaco, el amoníaco lo que genera es que una vez que se volatiliza, es un contaminante ambiental, atmosférico, ¿bien? No es un gas de efecto invernadero, lo que hace es que contamina la atmósfera, y cuando se deposita de nuevo en forma en la lluvia o en partículas, en la superficie genera acidificación de los ecosistemas y eutrofización. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. También tiene un impacto local, nos afecta acá, a nosotros en Uruguay. Y en tercer lugar, las pérdidas de dióxido nitroso, que bueno, quizás las tienen más, todos las conocen, que es un gas de efecto invernadero y que tiene un impacto global a nivel mundial, o sea, porque contribuye al calentamiento global. Y bueno, Uruguay en ese sentido tiene compromisos internacionales de cumplir con los compromisos esos de bajar las emisiones.
Traigo 3 fotos a modo de ejemplo, como para darle un poquito más de realidad al tema. Este es un periódico de Nueva Zelanda, contaminación por nitratos, niveles preocupantes en el 60% de las fuentes de agua dulce. Es el ejemplo de un país que ya tiene regulación en marcha y que bueno, ya tiene límites a la cantidad de nitrógeno que se puede aplicar por fertilizante, o sea, como que ya llegaron a un límite, contaminaron y asociado esto directamente a la lechería y ahora están en un proceso de retroceso o intentar corregir esto. Que además el nitrógeno en las aguas profundas es más difícil de revertir la situación en comparación con aguas superficiales. Otro ejemplo es decir, bueno, el amoníaco, ¿a quién le está afectando? En Europa la gestión, la colección de estiércol genera mucha emisión de amoníaco, este contaminante atmosférico, que se está depositando y acidificando los ecosistemas. Este es un ejemplo de un parque nacional en los Países Bajos que ya se está viendo muerte de biodiversidad. O sea que es algo que afecta localmente y Europa también tiene puesto en vigor, hay regulación para bajar esas emisiones de amoníaco. Y el tercer lugar, que bueno, que todos conocemos y tenemos esta foto, lo que se genera con el calentamiento global. Para resumir esta primera parte, que antes de pasar a lo siguiente, me gustaría que se queden con esto. El nitrógeno es fundamental, lo necesitamos para producir, para la producción animal y vegetal. El ciclo del nitrógeno es uno de los ciclos más alterados por la acción antropogénica. Ese esquema que les mostré del tambo no es el ciclo natural, está alterado por nuestra acción, lo necesitamos para producir más leche. La eficiencia de uso está limitada por la capacidad de la vaca y de la planta en convertirlo en producto. O sea, tienen un límite. La vaca, por más nitrógeno que le demos, no va a producir más leche, sino que tiene un límite y ahora vamos a ver cuál es, y las plantas también. Los productores son los administradores más importantes del nitrógeno en un sistema. Como vieron, todo lo que les mostré es concentrado que compramos, fertilizante, cómo lo aplicamos, dónde, cuándo. Es todo un tema que es muy relacionado con la producción de leche. Y ese excedente, ese nitrógeno que sobra y que no se convierte en producto, bueno, genera pérdida de especies reactivas al ambiente con las consecuencias que le mostraba. Ahora bien, ¿cómo está Uruguay? O sea, ya vimos otros países, lo que pasa, lo importante del nitrógeno. ¿Y cómo medimos cómo está el predio? ¿Cuánto nitrógeno sobra en un predio, por ejemplo? La herramienta que nosotros tenemos y que a muchos de ustedes por ahí les suena es el balance predial de nitrógeno, que al final lo que se hace es un balance, calcular por un lado, bueno, definir el área del predio que vamos a estar trabajando. Este es un ejemplo del tambo de la estanzuela, superficie vaca masa, que es, en lechería es el área que en este caso que nos interesa. Y vamos a contabilizar por un lado las entradas de nitrógeno y por otro lado las salidas de nitrógeno. Es una herramienta muy útil y que es muy vigente todavía, que lo usan los países, se usa a nivel de gobierno porque nos permite con datos fácilmente obtenibles, datos de predio, es decir, cuánto fertilizante compré, cuánto concentrado, cuánto leche vendí, calcular estos dos indicadores que les voy a estar mostrando ahora más adelante, que son el excedente de nitrógeno, que es la diferencia entre entradas y salidas, es decir, cuánto nitrógeno no se convirtió en producto, y la eficiencia de uso de nitrógeno. De todo el nitrógeno que entró al sistema, cuánto se convirtió en producto. Qué tan eficiente es un sistema de producción en convertir nitrógeno en producto. Pero voy a tomar agua, perdón. Bueno, ahora vamos a lo importante. ¿Cómo está Uruguay? ¿Cómo está el sector lechero en Uruguay? Para contestar esta pregunta hicimos un trabajo conjunto con, es una publicación que salió hace poquito en Agrociencia, hicimos un trabajo conjunto con el equipo técnico de INALE, con Facultad de Agronomía, y juntamos los datos que teníamos a nivel nacional para entender esto. Lo que hicimos fue tomar, para tener el dato de la lechería promedio de Uruguay, usamos las encuestas lecheras de INALE, que ustedes contestan cada año, a través de la encuesta 2014 y la encuesta 2019, que básicamente nos muestran que tenemos un tambo promedio de una vaca por hectárea y 400 kilos de sólido por hectárea. Ese es el promedio, igual tomamos todos los modelos. Y por otro lado tomamos los resultados de la investigación en sistemas que ha habido en Uruguay en estrategias de intensificación. A muchos les sonará el estudio 10.000 de INIA, el estudio CRS, el estudio de MAC, que son sistemas que nos han mostrado que es posible duplicar, incluso triplicar la carga y lograr productividades de sólidos
como pueden ver acá, desde 700 hasta 2.200 kilos de sólidos por hectárea en el caso de la EMAC. Bien, son sistemas, modelos intensificados. Esta primera gráfica lo que les muestra es todos esos sistemas que les acabo de mencionar. ¿Qué pasa conforme aumentamos la productividad de sólidos? La lechería nacional está marcada en verde y amarillo, son esos puntos que están acá abajo. Y los sistemas intensificados, a medida que aumenta la productividad de sólidos, vemos cómo aumenta el ingreso a capital. Son estrategias de intensificación promisorias que nos dicen si nosotros subimos carga, vamos a producir más sólidos por hectárea y vamos a tener un mayor ingreso de capital. Es como la trayectoria que se ha marcado para la lechería nacional. Sin embargo, bueno, la pregunta es ¿qué pasa con el nitrógeno? Y es lo que quisimos contestar. A medida que aumenta la productividad de sólidos, fíjense cómo aumenta el excedente de nitrógeno. Esto es algo indiscutible en el proceso de intensificación, es algo que va a suceder, porque la capacidad biológica de la vaca o de las plantas de convertir el nitrógeno es limitada. Entonces, conforme intensificamos, aumenta el excedente, el nitrógeno que no se convierte en producto y que queda ahí y es susceptible a perderse. Otra forma de verlo es, conforme intensificamos, aumentan las entradas de nitrógeno al sistema. Un sistema que mete más vacas por hectárea, que intensifica, va a tener que traer más concentrado y va a tener que traer más fertilizante. Y eso es lo que nos muestra los resultados de la investigación. ¿Para qué? Para sostener esa carga, esa productividad, esos niveles de producción. Y por último de esta parte, quería mostrarles de nuevo el esquema anterior del sistema lechero. Esta es la eficiencia de utilización promedio del sistema, un tambo en promedio, y esto está muy en línea con los otros trabajos que se reportan a nivel internacional, tiene una eficiencia de utilización del nitrógeno del 26%. Ustedes me dirán qué les parece, si es alta o baja, pero bueno, si uno lo compara con un sistema agrícola, ahora les voy a mostrar cuál es la eficiencia de utilización de un cultivo o pastura, resulta baja, o sea, hay un porcentaje muy alto de nitrógeno que no se usa. Lo que quisimos entender a continuación fue, bueno, de esa eficiencia global, ¿qué la determina? ¿A dónde puedo ir a mirar al sistema para corregir y mejorarla? Por un lado tenemos la eficiencia de utilización del animal, que en promedio nos dio que es del 22%. O sea, la vaca, dicho de una forma, es bastante mala convirtiendo nitrógeno en producto. O sea, su eficiencia es bastante baja. Es así, se puede mejorar con genética, se puede mejorar con otros ajustes que les voy a mostrar después, pero es inherente al animal. Y por otro lado tenemos, bueno, de todo eso que la vaca come y no transforma en leche o carne, se excreta. La otra pregunta es decir, bueno, ¿cuántos de esas excretas, de ese estiércol, de esos efluentes, se recircula y se reaprovecha? Ese es otro factor importante. Y después, perdonen que me adelanté, la eficiencia de utilización de la pastura, de la planta o pastura o cultivo, que vimos que en promedio para estos sistemas es del 70%. Hay sistemas que incluso que tienen valores de 80, 90. Entonces, viendo toda esta foto, ustedes mismos creo que sacan la conclusión de que lo que determina la eficiencia de uso de nitrógeno en un sistema lechero es la capacidad que tenemos nosotros como gestores del tambo de recircular esas excretas. Porque gran parte de lo que del excedente está ahí, diría la mayor parte, que va a estar en la parcela, hay parte que no lo vamos a poder aprovechar, otra parte va a estar en los sistemas de gestión de fuentes del tambo y otra parte va a estar en el encierro o en lugares que por ahí todavía no tenemos ningún mecanismo para gestionar eso. Así que bueno, en síntesis de esta segunda parte, quiero que se queden con estos mensajes. La lechería nacional todavía presenta un excedente relativamente bajo si lo comparamos con sistemas intensificados. Es como parte de la buena noticia, no estamos tan mal, y si nos comparamos con Nueva Zelanda o con otros países. La intensificación de los sistemas lecheros, o sea, si intensificamos siguiendo estas vías de intensificación que son las promisorias, nos muestran un mejor ingreso, inherentemente va a implicar un aumento del excedente de nitrógeno. Eso es algo inherente a la intensificación. A medida que intensificamos va a entrar al sistema más fertilizante y más concentrado.
Y por último, la eficiencia del animal, o sea, el foco acá es la vaca y la capacidad de hacer recircular esas excretas y aprovechar esa unidad de nitrógeno que entró al sistema y hacer que se recircule, pase al suelo, del suelo al cultivo, a la planta y que la coma la vaca de nuevo. Cuanto más seamos capaces de lograr esa recirculación y por consecuencia bajar el nitrógeno que entra de afuera, el sintético, la urea por ejemplo, ahí va a estar el éxito de la sostenibilidad de los sistemas en materia de nitrógeno. Yendo a la tercera parte, porque bueno, hasta acá les hablé de balance, de excedente, es decir, es una especie de caja negra, es decir, bueno, cuánto entra, cuánto sale y qué excedente tenemos y cuál es la eficiencia. Pero se pierde al ambiente, ¿qué sabemos? ¿Se lixivia, va a las aguas profundas, eso que sobra? ¿Se volatiliza? Entonces, para responder a esta pregunta y entender un poco más todo este ciclo, empezar a ponerle números a todas esas flechas que ven ahí, lo que hicimos fue usar dos abordajes. Por un lado, usamos la modelación. La modelación básicamente se basa en el uso de programas, de modelos de simulación, que bueno, tienen ecuaciones y tienen muchos años de desarrollo, donde nosotros le ponemos los datos del predio, mi predio es así, tengo este clima, este suelo, y nos predice, es una predicción, una aproximación a la realidad, por dónde van a estar las pérdidas. Y por otro lado lo complementamos con mediciones experimentales, estudios tradicionales de campo, donde se va y se mide a nivel de campo cuántas son esas pérdidas. Ahora les voy a estar contando un poquito de cada una de las dos. Ambas metodologías se complementan. Necesitamos la modelación porque bueno, rápidamente uno puede tener información y los trabajos de campo a su vez nutren a los modelos de simulación para calibrarlos y validarlos. Y es ahí donde interactuamos con el equipo de suelos, que bueno, ellos son los especialistas en estas mediciones experimentales y mucho más. La modelación, lo que hicimos fue decir, bueno, ¿por dónde se pierde? Vamos a usar un modelo de simulación. Usamos un modelo neozelandés, Overseer Science, que tiene muchísimos años de desarrollo en Nueva Zelanda. Es verdad que es un modelo que no está todavía calibrado para Uruguay, pero si queremos intensificación sostenible y adelantarnos al problema, lo que nos queda es decir, bueno, usar herramientas de otros lados para empezar a contestar estas preguntas. Las dos preguntas que le hicimos fue, ¿cuáles son las principales vías de pérdida de nitrógeno al ambiente? Y la respuesta del modelo, habiéndole puesto todos los datos del estudio 10.000 en un trabajo muy exhaustivo, fue el nitrógeno en estos sistemas, por cómo son los sistemas, por cómo tienen los encierros, porque definimos que el encierro era una zona de suelo descubierto, sin gestión de efluentes, donde las vacas pasan un 40% del tiempo encerradas, porque son sistemas de alta carga, que hay momentos que como saben ustedes, en Uruguay tenemos tasas de crecimiento que no permiten el pastoreo, exceso hídrico, estrés por calor, que aunque tengo el pasto, la vaca no puede salir a pastorear porque no come. La vaca está bastante tiempo encerrada, entonces nos dice que la lixiviación de nitratos a los cursos de agua y la volatilización de amoníaco son las dos principales fuentes que tendríamos que empezar a ir a medir o a entender a ver qué está pasando. Nos centramos en la lixiviación por el impacto que tiene en los cursos de agua, para empezar a entender un poco más, pero bueno, hay bastante trabajo para adelante. En la siguiente pregunta fue preguntarle al modelo dónde y cuándo hay mayor riesgo de lixiviación de todo el sistema, dónde tengo que ir a mirar, dónde está el riesgo. Y el modelo nos muestra que principalmente son 3 lugares y se los voy a mostrar en orden de importancia. En primer lugar, si nosotros tenemos sistemas donde la zona de encierro es una zona, como les decía, sin gestión de excretas, es verdad que el tambo, la pista de espera, digamos, y zona de tambo tiene gestión de efluentes, pongamos que tenga, pero es verdad que estos sistemas en general, esta es una foto muy común de Uruguay, que la vaca se encierra en una parcela, en un lugar que no hay gestión de efluentes. Entonces, el modelo nos dice, ahí, donde vas a tener alta carga, un sistema intensificado, sin recolección de efluentes, el nitrato va a estar ahí, y si las condiciones se dan de percolación y drenaje, el nitrógeno se va a perder a los cursos de agua profundos, lixiviación. Y ni que hablar si el lugar tiene pendiente, erosión, o sea, digamos, escurrimiento también, pero principalmente esta. La segunda es, el lugar de riesgo número 2, es los barbechos. En sistemas lecheros que tienen una rotación anual, donde hay momentos que el suelo está desnudo,
el barbecho también es un lugar de riesgo de pérdida, de acumulación de nitratos y riesgo de pérdidas. Y el tercer lugar, y quizás con menor peso e importancia, los parches de orina. No sé si por ahí algunos saben, pero les cuento, un parche de orina, que es eso que uno ve bien claro en la parcela, de color verde bien oscuro, tiene una concentración de nitrógeno de 800 hasta 1000 kilos de nitrógeno por hectárea. Piensen ustedes en una aplicación de urea o de nitrógeno, lo que se aplica a una pastura, o sea, son niveles muy altos. Pero ahí entra en juego el sistema y el tiempo que los animales están. En este sentido, en estos sistemas nos dio que no es tan grave. Quizás en otros países, Nueva Zelanda, Irlanda, donde la vaca está la mayor parte del tiempo en la parcela, todo el foco de su trabajo e investigación ha estado en disminuir las pérdidas del parche de orina. Así que bueno, nosotros, queda claro acá que el encierro es lugar crítico a mirar. Y por último les voy a mostrar los trabajos que están haciendo Agustín Núñez, que está ya presente, y su equipo de investigación, un poco guiados por estos resultados de la modelación. Dijimos, bueno, vamos a medir, a ver qué está pasando realmente, porque no tenemos o tenemos muy pocos datos de campo de Uruguay. Todo lo que hay es literatura internacional, y como saben, nuestras condiciones son muy particulares, de suelo, clima, etc. Entonces lo que están haciendo es, en pasturas, base alfalfa, que ahí hay fijación biológica, base dactilis gramínea, donde se aplica fertilizante. En el parche de orina, que son estos circulitos que se ven ahí están simulando parches de orina. En la fase anual de cultivos, específicamente en el barbecho, para un maíz temprano y tardío, para mover ese barbecho para que caiga en diferentes momentos de riesgo de lixiviación, están midiendo lo mismo que nosotros medimos a nivel predial, las entradas de nitrógeno, pero a nivel de potrero y de suelo, las salidas de nitrógeno y las pérdidas de nitratos, la lixiviación. Con copas, es un estudio experimental que está ahora mismo en la estanzuela. Al mismo tiempo están midiendo dinámica de nitrógeno, cómo evoluciona el nitrógeno inorgánico, cómo evoluciona la humedad del suelo. Lo que se quiere es entender mejor todo esto que les contaba y generar coeficientes, generar datos locales que no tenemos para alimentar los modelos de simulación y poder seguir trabajando en materia de nitrógeno y en particular en este tema. También está el amoníaco, que son tareas pendientes que tenemos. Sintetizo esta parte. Lixiviación y volatilización son importantes, zonas de encierro y barbechos también. ¿Cuáles son las implicancias prácticas? ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia de uso? Por un lado tenemos la vaca, por otro lado tenemos las excretas, el suelo y las plantas. Perdonen. En cuanto a la vaca, ¿qué puedo hacer yo en mi predio mañana? Decir, bueno, quiero ser eficiente en el uso del nitrógeno. Y bueno, lo primero es ajustar la dieta. Evitar en momentos donde hay mucho consumo de pasto, de pastoreo, alto nivel de nitrógeno en la dieta, no deberíamos estar dando concentrados con alto nivel de proteína, por ejemplo. Ese es un lugar donde nosotros podemos ser más eficientes. Por otro lado, lo que les decía, aumentar la recirculación de excretas. Esto también, el cómo, cuándo, dónde, todavía nos queda camino para generar información, para brindarles a ustedes, pero es algo clave. Usar ese nitrógeno que está ahí es una oportunidad. Evitar erosión del suelo, o sea, si usamos bien el suelo, evitamos esas pérdidas por escurrimiento. Y por otro lado, fertilizar en el momento adecuado y bueno, hacer un adecuado manejo agronómico de las pasturas y cultivos en cuanto a los fertilizantes. Son 4 los mensajes finales que les quiero dejar. El primero es que estamos a tiempo de lograr un proceso de intensificación sostenible, es decir, Uruguay todavía, digamos que no está tan mal en materia de nitrógeno, pero la intensificación es más rentable, es todo lo que ustedes ya saben, pero implica eso, un mayor excedente de nitrógeno. Eso es algo inherente a este modelo de intensificación. El animal, pero sobre todo la recirculación de excretas, es lo que va a determinar la eficiencia de uso de nitrógeno.
es ahí donde está el tema. O sea, uno puede usar urea protegida, son todas medidas que van a sumar, pero el foco para los próximos años tiene que estar acá, en intensificamos y gestionemos la excreta. Y bueno, la cuarta es eso, próximos trabajos de investigación, eso es deber nuestro, es más la incertidumbre que tenemos, es enfocarse en entender cómo, dónde y cuándo se recirculan las excretas y qué impacto tiene en el sistema. Y por último, un mensaje que es que asociado al punto 3, acá el punto 3 nos dice que no importa tanto, y es lo que estamos viendo, cómo entra el nitrógeno al sistema. Al final, esa unidad de nitrógeno va a pasar por la vaca, y la vaca lo va a excretar. Entonces, no importa tanto cómo entra el nitrógeno, sino cómo gestionamos esa excreción de nitrógeno por parte del animal. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo.